Muy buenas tardes con ustedes, estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que son conocimientos básicos del peritaje contable judicial, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es el perito? El perito se define como una persona sabia que practica, que es experto, que es hábil, versado en una ciencia, arte u oficio. Es la persona autorizada legalmente a dar su opinión acerca de una materia. El perito cuenta con estudios superiores, universitarios y suministra información fundada bajo un juramento. Esto quiere decir que el perito no realiza suposiciones o brinda una opinión, sino que explica una situación confusa o compleja de acuerdo a los estudios. De esta manera, el juez recibe una información, ¿no?, que le aporta las razones o los argumentos a la hora de dictar su fallo, que puede ser favorable o culpable. También otro conocimiento básico tenemos qué es una pericia, ¿no? La pericia es la habilidad, es la sabiduría y la experiencia en una determinada materia. Como decimos, este término procede de algo más concreto, ¿no?, que se encuentra conformado, ¿no?, por claramente dos vocablos. La palabra periens, que significa probado, y el sufijo ia, que es indicativo de cualidad. Quien cuenta con una pericia recibe el nombre de perito. Se trata de un especialista que suele ser consultado para esta resolución de conflictos. Normalmente, ¿dónde se dan estos casos? Cuando en el Poder Judicial o en la Fiscalía, ¿no es cierto? Cuando hay un problema entre dos partes, entonces, ¿qué es lo que el perito va a hacer? Va a esclarecer un poco más el caso, ¿no?, al fiscal o al juez. Una pericia puede ser un estudio que desarrolla un perito sobre un asunto encomendado por un juez, un tribunal u otra autoridad. Que informa puede convertirse en una prueba pericial y contribuirla al dictado de una sentencia. La pericia contable, ¿no? La pericia contable es la labor de investigación desarrollada por un contador público colegiado, ¿no? En este caso dentro del colegio de contadores, ¿no?, existen los peritos contables, ¿no? Dentro de un proceso judicial, contando con información del expediente judicial. Los libros y registros de contabilidad y la información de las partes de terceros, y realizando la aplicación de métodos y procedimientos que le permiten esclarecer los hechos supuestos a consideración. En este caso, por ejemplo, pueden agarrar los libros contables, pueden ver qué sé yo, una parte de los impuestos pagados, dependiendo a la controversia que se está realizando, ¿no? Si, por ejemplo, son de pago de impuestos, entonces veremos, pues, ¿no?, la confrontación de los pagos de impuestos en físicos que tenemos con lo que indica en la página de SUNAT con la clave SOL, y estos revisados a la vez con los libros contables, ¿no?, para saber si efectivamente ese impuesto por pagar es el correcto que haya salido. Entonces,
Eso es la pericia contable, ¿no? Utilizando más que nada instrumentos de contabilidad que nos permitan llegar al objetivo que tengamos. Después también tenemos otro conocimiento básico, ¿no?, que tenemos que saber dentro de nuestro curso de peritaje contable judicial, es el dictamen. El dictamen es un juicio desarrollado o comunicado respecto a alguna cuestión. El término no tiene una utilización demasiado frecuente en el lenguaje cotidiano, sino que está más asociado al ámbito judicial o legislativo. El dictamen, por lo tanto, puede ser una sentencia de carácter judicial que pronuncia un tribunal o un juez. De este modo se da por finalizado una causa o un litigio. Pero el perito no puede, dentro del dictamen, no puede indicar el caso, que si el caso, o sea, no puede emitir una opinión que si es inocente o culpable, sino solamente esclarece el caso para ser más convincente eh, de qué manera se está llevando el caso, ¿no? Y dentro del dictamen, pues va a indicar, ¿no? Va a indicar el perito, parte por parte, cuáles son las pruebas que se han verificado y en cuál de ellas están de acuerdo a lo que indica cada una de las partes. Como el perito, primeramente, el perito tiene que ser una persona imparcial y dentro del dictamen tiene que poner esa objetividad e imparcialidad, indicando cuál es la realidad del caso. Después también del dictamen tenemos otro dentro del dictamen también se desarrolla un juicio, ¿no es cierto?, comunicando al respecto alguna cuestión. El término no tiene una utilización demasiado frecuente en el lenguaje cotidiano, sino que está más asociado al ámbito judicial o legislativo, que el perito tiene que utilizar el lenguaje, como se dice, del ámbito judicial o legislativo, de tal forma que el juez o el fiscal lo entienda de acuerdo a los códigos respectivos. El dictamen, por lo tanto, puede ser sentencia de carácter judicial que pronuncia un tribunal o un juez. De este modo se da por finalizado la causa de un litigio. También tenemos otro conocimiento básico, que es el perito contable judicial. El contador público colegiado, que reuniendo especiales condiciones científicas, técnicas y de experiencia, es nombrado por el administrador de justicia en las diversas instancias y jurisdicciones para que los asesore, informándole, ¿no?, sobre determinados asuntos litigiosos o controvertidos de naturaleza contable o financiera. Otro de los conocimientos básicos del peritaje están las condiciones que tiene que tener, ¿no?, un perito. Por ejemplo, cuál es su idoneidad y la cualidad de investigatoria. Dentro de estas condiciones, ¿no?, tenemos el perito contable debe reunir una serie de condiciones inherentes a su especialidad, pudiendo citarse las siguientes, ¿no? Donde tiene que ser idóneo, ¿no?, la capacidad técnica, científica dentro de la especialidad y poseer la necesaria cultura jurídica relacionada con el ámbito de la especialidad, que le permita cumplir con cualquier encargo dentro de los distintos fueros judiciales. La cualidad investigatoria debe poseer esta cualidad que le permita conocer una serie de campos ajenos a la contabilidad
empleando la lógica aplicada y su experiencia profesional. También tenemos el respeto a las normas de ética reglamentarias, que prácticamente son la base de esta condición especial, que la conciencia del perito contable esté plenamente condicionada para hacer el respeto a todas las normas éticas jurídicas y reglamentarias de la especialidad. La solidaridad profesional. La condición de perito contable exige algo más que el simple compromiso moral. Debe exigirse la solidaridad contemplada en las normas internas del Colegio de Contadores Públicos. Entonces, estos son los conceptos básicos, ¿no? Estos son los conceptos básicos, ¿no?, del peritaje contable judicial. Estos conceptos tenemos que saber es lo primero que debemos saber para iniciar nuestro curso. Bueno, jóvenes, hasta la próxima clase.